En ocasiones, el factor principal que está deteniendo tu negocio de coaching no necesariamente es tu formación profesional. Así que si quieres saber qué es, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Oye, muchísimas gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Lo valoro muchísimo. Gracias por estar aquí. Pero si es la primera vez que das con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Aquí te vas a encontrar muchos videos que están relacionados con el desarrollo personal, con la motivación, pero principalmente con el coaching profesional. Y precisamente es el tema del que quiero hablarte el día de hoy. Así que si tú eres un estudiante de coaching o ya eres un coach independiente o trabajas en una empresa y tienes gente que te reporta y ya implementas la metodología en casa y en la oficina, bueno, pues esta información está relacionada con cómo hacer progreso con tu negocio de coaching. Así que si te estás haciendo la pregunta de que, bueno, a ver, soy coach, ya estudié la metodología o estoy en ese proceso, pero algo está frenando el negocio y algo está impidiendo que siga avanzando, obteniendo nuevos clientes y consolidando mi negocio de coaching. Bueno, pues esta información te interesa porque en ocasiones puede ser que no nos damos cuenta cuáles son las competencias concretas que podemos trabajar y de las cuales podemos ir desarrollando con el tiempo para crecer nuestro negocio de coaching. Así que mira, en general comenzaría diciéndote, cuando veo con mis estudiantes de certificación que estamos revisando toda la información que hay que aprender, por supuesto que una cosa es ganar las competencias, trabajarlas, desarrollarlas para poder hacer coaching profesional con tus clientes. Y claro que esto es lo primero con lo que nos vamos a enfrentar, pero hay otra cosa que es completamente aparte de las competencias del coach para hacer coaching y es cómo crecer tu negocio de coaching. Porque mira, a veces nos cuesta trabajo y te lo digo por experiencia, porque ya estuve ahí hace mucho tiempo, en donde en ocasiones podemos confundirnos y decimos, oye, pero soy un buen coach, hago buenas preguntas, tengo buena escucha, sé abordar muy bien el acompañamiento y estoy ofreciendo un servicio de calidad, pero ¿cómo es que no estoy ganando el número de clientes necesarios para mantener mi práctica de coaching? Bueno, pues porque en realidad el tener un negocio de coaching y seguirlo creciendo a través del tiempo no tiene mucho que ver con las competencias o con las habilidades del coach, sino más bien que las personas objetivo y tu mercado específico entiendan concretamente qué es lo que puedes hacer por ellas. Así que precisamente ahí es en donde está el punto importante que, claro, lo puedes hacer, lo puedes identificar y comunicar de forma clara con tus prospectos para que ellos den contigo más fácilmente y puedan solicitar tus servicios de coaching. Entonces, una primera cosa que podemos hacer y que es muy sencilla es identificar cuáles son las personas con las que nos interesa trabajar. ¿Cuál es el tipo de persona a la que te gustaría ofrecerle tus servicios de coaching? Por ejemplo, si eres un coach de vida, ¿con qué tipo de personas te gustaría trabajar? ¿Te gustaría trabajar con ejecutivos? ¿Te gustaría trabajar con emprendedores? ¿Te gustaría trabajar con padres de familia? ¿O te gustaría trabajar con estudiantes? Después de eso, puede ser todavía mucho más concreto, sabiendo cuál es la situación específica que podría estar experimentando ese grupo de personas. Por ejemplo, no es lo mismo decir trabajo con emprendedores a decir trabajo con emprendedores que les está costando tener claridad para iniciar su proyecto personal. Claro que es completamente diferente. De la misma forma, es muy distinto decir, bueno, pues trabajo con ejecutivos a decir, trabajo con ejecutivos que están experimentando problemas de comunicación en su liderazgo.
Claro que ahí estamos poniendo todavía más información. No necesariamente eso significa que tú le vayas a dar la respuesta solamente porque te estás posicionando con ese nicho de mercado, sino más bien lo que significa es que estas personas, por ejemplo, estos ejecutivos que están experimentando problemas de comunicación con sus equipos, van a dar fácilmente contigo porque cuando lean tu mensaje van a decir, ok, el coaching me puede ayudar a obtener claridad, me puede ayudar a que yo resuelva esta situación que estoy atravesando actualmente a través de algunas sesiones de coaching. Porque mira, las personas en realidad no se despiertan un día pensando, oye, creo que necesito 8 sesiones de coaching. En realidad nos despertamos pensando, ¿qué voy a hacer con este problema? No tengo claridad, no puedo tomar esta decisión personal o no puedo tener una comunicación clara con mi equipo y me cuesta mucho trabajo y realmente me duele ir a la oficina todos los días. Eso es con lo que nos despertamos cada día en nuestras rutinas. Así que por supuesto que si tú comunicas esto de forma clara con esa persona objetivo, con esa persona ideal con la que a ti te gustaría trabajar, por supuesto que ahí estás conectando perfectamente cuál es el tipo de persona con la que tú quieres trabajar y con la que puedes agregar valor, pero por otro lado, también para ti va a ser más fácil poder decir cómo el coaching le ayuda a estas personas a resolver la situación en la que se encuentran. Así que claro que todo eso es importante. De manera que ahora lo que te diría es, dedica unos minutos en reflexionar. ¿Cuál es esa persona ideal con la que te gustaría trabajar? Y dependiendo de tu experiencia profesional, dependiendo de cuál es tu formación, cuál es tu experiencia a través de ofrecer servicios de coaching, cuáles son esas personas con las que te encantaría y con las que te sientes cómodo o cómoda ofreciendo sesiones de coaching. Ahora, claro que hay otra cosa que también hacemos y a veces es sin querer. Créeme que en ocasiones podemos invertir mucho tiempo hablando de nuestras credenciales o hablando de nuestra formación profesional como coaches. Y eso se traduce a que en ocasiones en el sitio web del coach o a lo mejor en la generación de contenido en las redes sociales, invierte muchísimo tiempo hablando de su formación, hablando de su punto de vista, hablando de su opinión. Cuando todo eso, por supuesto, es muy válido y es muy bueno porque de esa forma el mercado sabe cuál es tu formación profesional, pero el problema radica en que cuando solamente invertimos muchísimo tiempo hablando de nuestras credenciales, pero hablando poco acerca de cuál es la situación que podría estar experimentando nuestro cliente ideal, entonces ahí es en donde surge una desconexión. Por eso, lo ideal es que podamos hablar, claro que sí, de nuestras credenciales, pero invertir más tiempo hablando sobre cuáles son esas necesidades que podría tener tu prospecto para poder ofrecerles un servicio de calidad. Así que si lo hacemos, todavía esto va a proporcionar mayor claridad a nuestro cliente ideal. De esa manera vamos a conectar con la necesidad. Y yo en otras ocasiones te he hablado que cuando tenemos ese primer contacto o la famosa sesión cero o una primera llamada o un primer mensaje de texto con una persona que quiere informes de coaching, bueno, pues es importante hacer la pregunta de qué quieres obtener con estas sesiones de coaching, qué necesitas en este momento, porque si descubrimos cuál es la necesidad general y para qué quiere iniciar un proceso de coaching esta persona, eso va a ser más fácil que nos pongamos de acuerdo en las expectativas. Y claro que vamos a tener mayor claridad, tanto el cliente como el coach, para saber cómo podemos ayudarle. Así que si una persona dice, oye, tengo problemas para tomar una decisión, oye, ¿sabes qué? Quiero iniciar mi proyecto personal, pero no me decido. Oye, ¿sabes qué? Quiero comunicarme mejor con mis hijos, pero no lo estoy consiguiendo. O sabes que tengo problemas frecuentes con mi pareja y quiero poder pensar en voz alta y hacer un plan para solucionarlo. Bueno, todas esas cosas
Por supuesto que se pueden trabajar en las sesiones confidenciales de coaching, pero aquí es importante que tú puedas seleccionar estos ejemplos que están relacionados con el tipo de coaching que tú haces y con el tipo de servicio que ofreces en el mercado a esta persona ideal o a esta persona objetivo con la que te encantaría trabajar. De esa manera, por supuesto que tenemos mayor claridad para que estas personas se acerquen y digan, ah, claro, buenísimo, esto es lo que estoy buscando. Por supuesto que aquí el invertir algunas reuniones de 1 hora, esto me va a servir muchísimo para poder tener claridad, para poder destrabar este problema que estoy atravesando y poder hacer un plan de acción. Y claro que todo eso ayuda a que tú con el tiempo vayas construyendo un paso a la vez, un día a la vez, un cliente a la vez, vayas creciendo tu negocio de coaching y entonces vayas haciendo tu cartera de clientes con la que vas a ir trabajando a través del tiempo. Ahora, otro aspecto interesante es qué es lo que quiere conseguir la persona. Y aquí el coach debe tener claridad en poder identificar el tipo de ejecución de coaching que se necesita para atender a esa persona. En ocasiones, el problema no es la falta de clientes o personas que se interesan para pedir información sobre tus sesiones de coaching, pero a lo mejor tú no has identificado cómo trabajar con estas personas. Así que aquí algo que te va a ayudar muchísimo es el algoritmo del 8 y que lo vas a encontrar aquí mismo en el canal. Búscalo en la lupa, busca algoritmo del 8. Y esa es una guía súper sencilla que te comparto que te va a ayudar a determinar si tú eres la persona ideal para dar acompañamiento profesional a ese cliente que te está pidiendo información. Porque por supuesto, cuando un cliente te dice que quiere conseguir con las sesiones de coaching que tú le resuelvas un problema, entonces aquí estamos hablando de coaching dirigido o de ejecución dirigida. Y aquí hay que ponernos atentos, porque si tú eres la persona ideal profesional con la formación que te respalda para darle un consejo profesional y resolver un problema a esa persona, entonces, por supuesto que ahí es excelente. Tú vas a poder iniciar tu sesión de coaching con esta persona. Pero, ¿qué pasaría si tú no tienes el conocimiento de esa industria o no tienes las credenciales o la experiencia para resolverle el problema que esta persona quiere que tú le resuelvas? Bueno, en ese caso, tenemos que hablar con la verdad, ser transparentes y decir que no somos la persona ni somos el profesional para resolverle ese problema en particular que la persona quiere que el coach le resuelva. Así que ahí hay que poner mucha atención. Ahora, te mencionaría el caso contrario, la ejecución no dirigida, y esto es lo más frecuente. La mayoría de los clientes son completamente competentes de resolver sus propios temas y de resolver sus propias situaciones. No necesariamente significa que en las sesiones de coaching quieran que tú les des una receta y que tú les resuelvas el problema, pero sí quieren ese espacio para obtener claridad, para poder hacer progreso, para poder hacer equipo con alguien y que tú, a través de tus intervenciones, les ayudes a ser constantes, a hacer cambios, a hacer y tomar acción, a tener un plan concreto y avanzar en los siguientes pasos. Por esa razón, aquí, en la ejecución no dirigida, significa que tú no le vas a resolver el problema al cliente. Y esto es necesario saberlo desde el inicio, porque en ocasiones algo que puede estar frenando nuestro negocio de coaching es que podemos estar aceptando clientes solamente por seguir nuestra práctica profesional, pero no estamos dando ese acompañamiento eficaz que cumple con las expectativas de nuestro cliente. Así que en ese aspecto es importante, coach, prestar atención desde las primeras interacciones que tenemos con ese prospecto para saber si somos la persona correcta con la que ese cliente va a tener una experiencia ideal con sus sesiones de coaching. Y por último, otro aspecto fundamental que es necesario en todo esto que estamos revisando es que
tú puedas comunicar claramente tus mensajes. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer, coach? Bueno, pues aquí es diferente para cada persona. Hay quienes invierten el 100% en generación de contenido y de esa manera se dan a conocer con sus prospectos. Hay otros que lo hacen a través de conectar directamente a través de grupos o con las personas con las que trabajan regularmente. Hay otros que hacen su sitio web y de esta manera publican contenido y están en contacto con su cliente ideal, pero hay otros que invierten todo el esfuerzo a través de redes sociales. Cualquiera que sea el caso, lo importante aquí es no tanto el hacer y hacer y hacer y hacer información, porque para hacer eso mismo te puede ayudar incluso la inteligencia artificial, pero se trata más bien de que tú puedas comunicar con claridad cuáles son las personas que te interesa atraer para que la persona que conecta con esto que estás diciendo, entonces pueda ver cuál es el beneficio de trabajar sesiones de coaching contigo. Y ahí es en donde la persona va a reflexionar y va a decir, oye, esto está buenísimo, es precisamente lo que yo quiero, es un espacio confidencial en donde pueda trabajar con un coach y hacer equipo con él o con ella para entonces trabajar en esta situación que estoy experimentando. Pero eso se va a dar si tú planeas con anticipación cómo vas a dar a conocer tu mensaje. Claro que esto incluye que tú puedas definir cuál es esa persona objetivo, cuál es esa persona ideal a la que te gustaría ofrecer tus servicios de coaching, pero también que pongas algunos ejemplos como los que te mencionaba para que la persona pueda identificar cuáles son las necesidades que tú puedes trabajar en las sesiones de coaching. Y por último, que tú puedas decidir cuál es el canal, la frecuencia y el tipo de mensaje que vas a estar publicando para que la persona y para que el mercado en general esté recibiendo esta información y puedan identificar claramente cuál es el tipo de coaching que ofreces. Así que no siempre, coach, el factor principal que está frenando nuestro negocio o el factor principal que hace que no estemos creciendo de la forma o de la velocidad que esperamos nuestra cartera de clientes, no siempre se trata de tu formación como coach o de tus habilidades. No siempre podemos decir, bueno, pues es que no estoy certificado o no tengo la formación y no tengo todavía las competencias para poder atender a esos clientes. No siempre se trata de eso. En ocasiones ya tenemos perfectamente las competencias y claro que ya tenemos desarrolladas estas habilidades, pero no hemos puesto en práctica las competencias de negocio. No hemos hecho una planeación, no hemos hecho un plan sencillo para poder identificar qué es lo que queremos obtener con nuestro negocio. Claro que el hacerlo nos va a permitir poder despegar nuestro negocio de coaching e ir ganando un cliente a la vez y hacer conexiones con personas individuales, con grupos o con empresas para poder conectar los servicios que ofreces con este tipo de necesidades. Así que acuérdate, coach, y como resumen te diría, el factor principal que puede estar frenando hoy por hoy tu negocio es que no estás comunicando con claridad al mercado cómo son los servicios de coaching que ofreces. Así que aquí es necesario que tú pongas en práctica esta información para que entonces puedas conectar con esas personas que van a pedir información sobre tus servicios y que van a contratar tus sesiones de coaching. Así que bueno, pues coach, como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un muy bonito día y te veo pronto.